Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Y si te parece, vamos directo al grano. Lo que vos digas. ¿Qué tan peligroso es el mundo barra? ¿Qué tan peligroso es el mundo barra? Bueno, yo estoy vivo después de trabajar hace ya 96, 2006, 25 años con eso, así que soy un fiel reflejo de que a los peligros se los puede conjurar. Yo no sé si es peligroso. A ver, a mí me gusta el trabajo ese. Entonces, yo no siento como un peligro trabajar sobre esa temática. Es cierto que hay que tenés que tener determinado grado de inconsciencia al comenzar a trabajar sobre esa temática. Eh, no es lo mismo, yo tengo una espalda distinta hoy para soportar cualquier tipo de presión o cualquier tipo de amenaza que la que tenía hace 25 años cuando comencé a hacer este tipo de trabajo. Pero también es cierto que yo no soy, como muchos dicen, pero mira que kamikaze se mete con los delincuentes del fútbol, qué sé yo, y se mata y no tiene miedo. Yo siempre digo lo mismo, yo nunca hubiese hecho este trabajo si lo hubiese hecho, no sé, desde un medio partidario o desde un medio autogestionado. Yo empecé a hacer esto cuando me convocaron desde el diario Le, que es el diario del Grupo Clarín. Y entonces yo siempre me planteaba como diciéndole al barra, mira que si me tocas no me estás tocando a mí, estás tocando al grupo de medios más poderoso de la Argentina. Digo, fíjate si vas a salir indemne. Vos amenazame. Después fíjate si vos vas a salir indemne, ¿quién va a perder más? Porque quizás yo pierda, no sé, un diente, pierda un brazo, una pierna, o quizás pierda la vida. Pero quizás vos perdés más que lo que vaya a perder yo. Entonces eso siempre mantuvo a raya la cuestión. Eso siempre a mí me dio, más allá de que algunos compañeros, cuando veían mis discusiones telefónicas o a veces cara a cara con los barras, se ponían un poco tensos, más que nada los fotógrafos cuando íbamos a hacer las notas, siempre a mí me dio resultado plantearles, no estamos hablando en desigualdad de condiciones, yo no soy menos que vos, porque yo no soy yo solo. Y eso entonces a mí me dio una espalda suficiente para poder trabajar, investigar, obviamente corriendo los riesgos lógicos y la verdad también hay que decirlo, por eso digo, yo lo hice desde un grupo de medios importantes, cuando yo sí sentí que había cuestiones que me excedían, la dirección no solo del diario, sino la dirección del grupo Clarín puso las cuestiones sobre la mesa en donde había que ponerlas, con quien había que ponerlas, para salvaguardar mi integridad. A ver, ya nos vamos a meter en esas cara a caras que decías que mantuviste en algún momento con algún barra, pero me interesa lo que dijiste al principio, de la espalda, que hoy tenés una espalda que hace 25 años no tenías. Y la pregunta es, ¿qué te sedujo para meterte en ese mundo? Porque vos, a ver, periodista deportivo, hacías tus crónicas en el diario Le. Yo no venía del periodismo deportivo. A mí Olé me convoca antes de que salga porque ellos necesitaban a alguien que hiciera. Yo estaba trabajando en aquel momento para el diario La Razón y después para el diario El Expreso. Y yo no trabajaba en deportes. Y ellos me dijeron, bueno, ¿y qué querés hacer? Le digo, yo no quiero comentar partido de fútbol porque yo voy a la cancha. Le digo, entonces y yo quiero seguir siendo a la cancha como hincha de Ferro, así que yo los días que jugaba a Ferro no trabajo. Pues yo soy primero hincha de Ferro, después periodista. Y en todo ese amplio rango dije, bueno, agarra todo lo que... Nosotros necesitamos a alguien que además de estas entrevistas agarre todo lo que circunda al espectáculo futbolístico en sí. Todo lo que tiene que ver con el negocio, los contratos, la televisión. Le digo, bueno, dale, eso a mí me encanta, porque a mí me gustaba hacer ese tipo de reportes. Y tengo la suerte, insisto, de que Olé sale en mayo, ahora no me acuerdo exacto el día, pero en mayo del 96. Y dentro de todo ese amplio mundo de lo que circunda está la violencia en el fútbol. Y si bien yo tenía una idea bastante distinta de lo que se publicaba, salvo el Gustavo Veiga, sobre lo que se publicaba sobre la violencia del fútbol, porque yo iba a la cancha todos los Claro, no domingos, sabías todo lo que pasaba. y he ido en los micros en los cuales era la única manera de viajar y que uno dice, bueno, ¿Y cuál fue tu primera nota, tu primer claro, acercamiento ahí? entonces ¿qué es lo que pasa? Pero al poco tiempo después, un par de meses después, comienza el juicio a la barra de Boca que dirigía José Barrita por dos crímenes que habían cometido en el año 94 a la salida de un superclásico que eran muy famosos en aquella época. River había ganado 2-0 a la salida del superclásico del 94 jugado en la Bombonera y la 12
embosca a los micros de River a la salida. Es un tiroteo infernal y matan a Walter Vallejos y Ángel Delgado, dos chicos. Es el video viral que dice salimos 2-2, Es que les ese. matamos a 2. Sí, es Sí, ese. Es ese enfrentamiento. Es ese enfrentamiento. Y entonces yo, insisto, me tocaba dentro del área de mi trabajo, me tocaba, che, esto te toca a vos, te vas a cubrir el juicio. Sí, yo voy a cubrir el juicio. Y cuando empiezo a cubrir el juicio, yo me doy cuenta de que ahí había una historia que no estaba contando nadie y que para mí era una pintura de la Argentina, digo, las relaciones políticas, las relaciones sindicales, las relaciones con la policía, cómo trabajaban, con los dirigentes deportivos, con los jugadores, era un mundo que para mí solo lo había contado Gustavo Veiga desde algún lugar, pero que era muy interesante. Y además yo era el único periodista que asistía al juicio. No, los otros medios fueron el primer día y después a la lectura de los alegatos. Entonces, cuando todas las partes te ven y ven que vos vas todos los días y vos ya te empezás a asombrar y vos empezás a escribir lo que pasa, yo empiezo a entrar fuerte. Ahí se me prefigura, che, acá hay una historia de la Argentina, no es una historia del fútbol. No, totalmente. Es Por una eso, historia de la Argentina. si bien es, o sea, se asocia al periodismo deportivo, lo que haces, todo tiene que ver con judiciales, Todo. policiales. A mí una pintura del país. ¿Cómo un país puede llegar a ese nivel de degradación que para mí llega? Bueno, miremos a esto y podemos trasladarlo a otros ámbitos de la vida social argentina, no solo a la vida del fútbol. Y ahí fue donde a mí me interesó muchísimo el tema, porque me parecía que excedía el fútbol. Y algo que no te puedo dejar de preguntar es, ¿qué pasa el día después que vos publicás la nota y que marcás estas cosas que nadie contaba? No, a ver, en Olé empezó obviamente a haber como una especie de furor dentro de mis propios compañeros que me decían, che, ¿estás seguro de seguir por este lado? Y yo, sí, claro, todos tenían como mucho miedo porque además llamaban para amenazarnos al diario. Y yo siempre le decía, porque los compañeros que estaban más expuestos eran los que iban a los entrenamientos. Porque claro, yo empecé por ahí, pero dije, pará, esto no es solamente en este juicio y en Boca, esto está pasando en todos los clubes. Más que nada las relaciones con los políticos, con los sindicatos, por la relación con la dirigencia deportiva, con los jugadores y con la comisaría del barrio. Yo la conocía por ir a la cancha. Lo que desconocía era la profundidad de las relaciones está bien, en este caso vamos a decir la barra de Boca, que es a mi juicio la barra más importante del país. Pero si vos ibas y empezabas a mirar en las barras de los equipos más chicos, las relaciones está bien, quizás no llegaban a donde llegaba la barra de Boca, que llegaba a la Secretaría de Inteligencia de la Nación, o llegaba en la década del 90 a viajar a La Rioja a reunirse con quien era el presidente en aquel momento. Pero, digamos, en todas las barras tenían esas relaciones, cada una a su nivel municipal, nivel local. Y entonces, bueno, yo empecé a hacer todo ese tipo de notas y la indicación a mis compañeros de Olé que iban a los entrenamientos, y a los entrenamientos van las barras, era, ustedes me echan la culpa de todo a mí. Lo que tienen que decir es, vayan y arréglense con Gravia. Y al adentrarte en este mundo de tanto poder y tan sucio, por así decirlo, vos los definís como delincuentes dentro del mundo del fútbol, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegaste vos que decís, ojo, acá la verdad que... No, yo lo que nunca hice, y eso creo que eso es algo que ellos siempre han respetado. Yo hay hay una cosa que nunca hice, dos te diría que nunca hice. La primera es meterme en sus vidas personales. A mí no me importaba nada. De hecho, yo lo discutía mucho con ellos. Por mí, si vos vas y te robás un banco, en Ole no va a salir que vos robaste un banco, a menos que vos seas el jefe de la barra brava de Boca y que te ufanes de eso, o del jefe de la barra brava de River, o del equipo que sea. Digo, a mí el prontuario, o lo que hacen ustedes, que seguramente tienen actividades poco lícitas, fuera de la cancha no me importa. Si ustedes se portan como señoritas en la cancha, jamás va a salir una nota a ustedes, porque lo mío es esto. Lo mío está definitivamente circunscripto a los hechos deportivos. Yo trabajo en un diario deportivo. Si quiero investigarlos a ustedes por sus hechos delictivos fuera del fútbol, me debería ir a trabajar, no sé, a policiales de Clarín, por ejemplo. Y eso ellos lo entendían. Y lo otro es que yo no me metía con las cuestiones familiares.
no me metía con las cuestiones familiares, pero nada, ¿eh? Y sabiendo, hay una anécdota muy recordada, yo sabía que Diceo tenía hijos, 2 hijos con una mujer policía. Imagínate que sacabas una nota del ícono de los barra brava argentinos, tiene hijos con una mujer policía, y hubiese sido, hoy que se habla en En clic, cliqueos, sí. hubiese sido, pero millones. Trending topic. Hubiese sido trendy, y yo no lo conté nunca hasta que muchos años después ella va a un juicio acusada de encubrir a Diceo, y ella iba a decir en ese juicio, yo no puedo encubrirla porque soy la madre de los hijos. Si vos tenés una relación de sangre, Claro, no se directamente. considera Sí. encubrimiento. Entonces yo saco la nota, Mira. el mismo día que ella va a ir a declarar, Diceo viene al Palacio de Tribunales a querer matarme. Y a querer matarme lo digo figuradamente, no es que saque un arma, Sí, pero sí. vino muy impulsivo, y yo lo paré y lo llamé a su abogado, y le digo, Pepe, escuchame una cosa. Digo, ¿hace cuántos años yo sé que él tiene? Me dice, y si ellos hoy tienen 10, fácil, hace 8 que Claro. vos te enteraste de eso, luego hablaste conmigo y me dijiste, yo no voy a publicar nada. Le digo, bueno, si lo publico hoy es porque ella lo va a decir hoy. Y hoy se va a saber, y todo el mundo, y yo me voy a ganar yo un día antes voy a tener la primicia. Digo, si no, no. Obvio. Y entonces el tipo baja 4 cambios, y le dice, ¿y es cierto? Me dice, ya, fácil, hace 8 años lo sabe. Bueno. Entonces esa cosa te la respetan. Y lo otro, siempre la policía te tira mercadería podrida. Siempre. Y yo nunca la compraba, que me he comido pescado podrido, me he comido como todos los periodistas, Seguro. pero siempre chequeaba. Y muchas veces lo que la policía decía que era A había sido B, y la culpa había sido de la policía y no de los barras, y así salía en el diario, y entonces ellos también lo respetaban. Recién mencionabas a Diceo, hace un rato decías lo de que la barra de Boca es la más poderosa del país. Y te digo, alguna experiencia, yo sé que tuviste una nota muy importante cuando Diceo estaba capaz prófugo Prófugo, de la sí, justicia, sí. y no sé si con Diceo en particular, pero ¿tenés alguna experiencia en contexto de una nota que conseguiste que te pasó algo de color? Anécdota de, bueno, a mí la verdad me pasaron a buscar, me llamaron, porque muchas veces son los barras los que piden las propias Sí, notas, ¿o no? sí, tengo varias notas en que te pasan a buscar los barras. Además, ¿Cómo obviamente, es? ¿Cómo es obviamente la seleccionar? más famosa es esa nota con Diceo mientras él estaba prófugo, porque evidentemente yo no debía saber en dónde estaba. Entonces me pasaba a buscar con un auto, me decían, yo me voy a tapar los ojos, ¿no? Entonces pusieron como si fueran unas toallas en la cortina para que no vea por dónde iba. Toda una tontería, le digo. No tenía ningún... Claro, para no saber dónde ¿Dónde llegabas, llegaba? dónde estaba él, No, hiciste la nota y pero toda una tontería. Yo iba leyendo un libro, digo, ya hagan lo que quiera, yo voy leyendo un libro, a ver si me voy a andar preocupando por dónde me decía. Si estoy aceptando ir a una nota con un prófugo, es obvio que no voy a ir a ver en dónde es. Digo, porque no se hace eso. Bueno, lo único que sí, yo lo que tenía era un convenio con algunos, los más cercanos colegas míos en Olé, que era que ellos me tenían que llamar cada 30, 45 minutos cuando yo iba a hacer este tipo de notas, como para que quienes estuvieran alrededor mío supieran que la gente sabía que yo estaba yendo a algún lado, era como mi reaseguro. Bueno, nada, cuando yo me acuerdo, y después la anécdota esa termina con que yo me reúno con él y digo, vos sos un delincuente, y él estaba como con 6 patobijas, todo atrás, y yo estaba solo, porque además esa era una nota sin fotógrafo, porque vos no podías exponer a alguien a que si lo encontraban al día siguiente nos acusaran a alguno de nosotros de haber vendido la dirección de donde estaba un prófugo. Diceo, cuando terminamos la nota, yo me estoy yendo, me dice, a vos te respeto, me dice, porque nadie me dice la cosa que vos me decís, y yo te podría hacer puré con todos estos que tengo acá. Y digo, y si vos sabés que no me puedes hacer puré. Y llevándolo más a todo esto que contás al día de hoy, ¿pensás que cualquiera puede hacer periodismo de barras? Sí, yo creo que cualquiera que tenga ganas y trabaje seriamente el tema, sí, claro. Yo lo que siempre me sorprendí es que nadie lo quería hacer. Pues a mí me dicen siempre, vos fuiste el mejor en esto, o sos el mejor, porque actualmente sigo haciendo esto. Me dice, sos la referencia en esto. Total. Sí, pero yo competí contra nadie. Yo competí contra nadie, a mí me dejaron todo el camino libre. De hecho, yo no podía entender, mirá que el trabajo que yo tuve que hacer, no tanto con los barras, porque como vos decís, los barras consumían Olé, pero en los juzgados federales, en los juzgados nacionales no. Y Olé era visto como el hermano bobo del resto de los medios, de los diarios nacionales. Y yo tuve que hacer un trabajo
para conseguir información exclusiva, hacer relaciones con jueces, con fiscales, que si yo hubiese tenido la chapa de Clarín, La Nación, Página 12, no me hubiese costado lo que me costó en Olé. Hasta que ellos entendieron, muchos jueces, fiscales, que yo entendía del tema, que yo leía la Constitución, leía las leyes, leía todo y trabajaba en serio el tema, porque para ellos era Olés el de la pelotita. A mí me costó bastante generar esas relaciones. Una vez que las generás, por eso te digo, si cualquier otro periodista de algún medio tradicional hubiese querido hacer el laburo que empecé a hacer yo en ese año, le hubiese resultado mucho más sencillo. Yo creo que tuve la suerte de que nadie lo quería hacer, de que la idea era, son inadaptados del sistema los barra brava. Entonces los medios lo tomaban como los inadaptados del sistema. Y lo que yo pude demostrar era que eran absolutamente funcionales al sistema, estaban adaptados. Y entonces a mí me resultó un trabajo bastante allanado porque no tenía que pelear por las primicias porque a nadie le interesaba ir por ese lado. Y hoy, trasladando, o sea, todo el tiempo que pasó, más de 20 años hablando de este periodismo barra brava, que es algo que creo yo que fundaste vos, porque es dentro del periodismo deportivo algo que nadie hacía, con las redes sociales, ¿cómo se lleva este periodismo barra brava? Y eso que decías que antes tenías que chequear con la policía, que no era tan así. Hoy en día, si hay un tiroteo entre las barras de San Juan, seguramente esté en Twitter antes que en cualquier otro medio. Sí, yo me sigo manejando a la vieja usanza porque yo no tengo redes sociales. Mirá. No tengo redes sociales. ¿Por decisión propia? Por decisión propia, sí, por decisión propia. Y las cosas que me tengo que enterar me las entero. Es probable que a veces algunas se pase. Ahora, las redes sociales tienen un beneficio y un problema. El primer problema es que hoy hay mucho periodismo que cree que lo que está en la red social es lo que vale. Entonces se comen la muerte de Carlos Timoteo Grigol. Entonces para mí la red social es un arma de doble filo. Para mí es bienvenido sea mientras aporte información o aporte discusión. Le ha dado voz a un montón de gente, a mí eso me parece buenísimo. Lo que pasa es que después, como todas las cosas, hay algunos que hacen un mal uso de eso y el periodismo formal, que es en el que yo trabajo, lo que tiene es que tratar siempre de separar la paja del trigo. Y a ver, yo sigo siendo un enfermo de la primicia, pero con el tiempo me di cuenta de que siempre es mucho mejor salir mejor que salir primero, y mucho más en los tiempos que se lleven con las redes sociales. Yo no puedo competir contra un tuit. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es, bueno, allanaron la AFA. Bueno, la mejor historia te la voy a contar yo de por qué allanaron la AFA. Y te voy a contar cuáles, y te voy a conseguir los documentos exclusivos, el documento del fiscal de qué es lo que pide, cuáles son los contratos que están objetados. Te voy a conseguir los contratos, vos vas a tener una nota en donde vas a entender todo. El momento de decir allanaron la AFA, no voy a ser yo el primero en decirlo, porque para eso siempre hay alguien en una red social que me va a ganar de tiempo. Entonces yo ya entendí que esa carrera no es la mía. Está muy bueno. A ver, básicamente estás dando una masterclass de cómo seguir vigente pese a este cambio de paradigma de redes sociales, tecnología, nueva forma de hacer periodismo. Vos decís que seguís siendo tradicional, pero le encontraste este gancho de, bueno, no salgo con la primicia, pero salgo con más calidad. Cuando vos vas a leer la nota mía, es difícil que en esa nota no estén todas las opciones y no esté la nota completa. Tenés que hacer ejercicio después de entrar a leer una nota larga, porque siempre se me critica, escribís largo. Yo escribo completo. Quiero que tengas el mejor panorama posible, porque no te puedo ganar en la brevedad, porque en la brevedad yo ya sé que perdí. Te hago la última pregunta. ¿Pensás que, si bien vos te mantenés vigente con este periodismo tradicional, pensás que en algún momento va a vencer, va a caducar esta forma de hacer periodismo? Yo creo que vamos a ser cada vez más de nicho, pero no solo por cómo el consumidor hoy está tomando las noticias. Los consumidores parece que habría que darle todo masticado, sino por cómo el propio medio lo está haciendo. A mí el otro día, cuando yo hice la nota del porqué del allanamiento del AFA, que es un allanamiento que había empezado una investigación que nadie quería publicar y que yo había visto esos contratos hacía 2 años largos y lo había contado en la radio, me llaman un par de colegas y me dicen, decime en 2 minutos por qué allanaron la AFA, que tengo que salir al aire, qué sé yo. Entonces yo le hago una síntesis muy breve y le digo, che, bueno, pero igual tiene la nota que publiqué en Infobae, ahí tenés todos los documentos, digo. Me dice,
las dos, y mirá, son dos personas importantes de la tele, las dos personas me dijeron lo mismo, sí, pero vos ponés demasiado dato, mucho documento, yo prefiero esto, que vos en 2 minutos, pues sabemos que tenés onda y nos lo vas a contar, que en 2 minutos me diga, este es el villano, este es el bueno, y nosotros contamos eso, y entonces se escapa toda la gran capa de grises que hay en el medio, y el trabajo nuestro yo creo que sigue siendo, para aquel que le interesa, es ver toda la capa de grises, porque me parece que si hay algún tipo de verdad, yo no sé si hay verdades en el periodismo, pero si en las historias que contamos hay algo similar a lo que ocurre en la realidad, está mucho más en esas capas de grises que en el blanco-negro que se plantea constantemente. Perfecto. No te robo más tiempo, Gustavo. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, a vos por la invitación y los felicito por el proyecto. Dale, muchas gracias.